Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí, mis chismosos favoritos. Espero que estén súper bien, con la mejor energía y listos para lo que les tengo preparado hoy. Porque hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta. Sí, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la siempre fascinante Demet Özdemir. Pero no se preocupen, no vamos a hacer un resumen biográfico aburrido sacado de Wikipedia ni nada por el estilo. Para eso ya tienen Google. Hoy vamos a hablar de algo un poquito más jugoso, más picantito, más a la turca. Digamos que hay novedades importantes, que hay rumores que están corriendo como la pólvora en un bazar lleno de telas inflamables y que, por supuesto, queremos analizar juntos, diseccionar como si fuéramos los forenses de la farándula. Así que prepárense para la bomba. O mejor dicho, para varias bombas, porque esto viene cargadito. Antes de que empecemos a destapar este notición, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan chismosear un poquito sobre sus celebridades favoritas, si les gusta sentirse parte de un club secreto de amantes del drama televisivo, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Además, activen la campanita, esa campanita coqueta, para que no se pierdan ninguna notificación cuando suba un vídeo nuevo. Ya saben, quiero que sean los primeros en enterarse de todo. Quiero que sean la envidia de sus grupos de WhatsApp. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir, al escenario. ¿Qué podemos decir de Demet? Una actriz talentosísima, guapísima, con una carrera que va en ascenso meteórico como un cohete espacial. Desde que la conocimos en Zilek Kokusu, nos robó el corazón, ¿verdad? Y luego vinieron otros éxitos como Erkencikus, que seamos honestos, la catapultó a la fama internacional. Sanem, un personaje que amamos, que sufrimos y con el que nos identificamos en más de una ocasión. Una genia total. Pero más allá de su talento actoral, Demet es una persona que irradia alegría, naturalidad y buena vibra. Es como un rayito de sol en un día nublado. Es por eso que tiene tantos fans en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a este lado del charco. Siempre está activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida, interactuando con sus seguidores y mostrándonos su lado más auténtico. Y eso, mis queridos, se valora muchísimo. En un mundo lleno de filtros y apariencias, Demet se muestra tal cual es. Ahora bien, últimamente las redes sociales han estado que arden, que echan humo, que parecen un volcán en erupción. ¿Por qué? Pues porque los rumores sobre un nuevo proyecto de Demet Özdemir son cada vez más fuertes. Y no cualquier proyecto, No estamos hablando de una publicidad de champú o de un cameo en una serie de bajo presupuesto. Estamos hablando de algo que podría marcar un antes y un después en su carrera. Un punto de inflexión, una oportunidad dorada. Se dice, se rumorea, se comenta en los pasillos de la televisión turca, en los cafés donde se reúnen los productores con sus carpetas secretas y en los grupos de Telegram de fans acérrimos, que Demet está a punto de firmar un contrato para protagonizar una serie, con una plataforma de streaming internacional. Sí, lo que escucharon. Abran bien los oídos y preparen el pochoclo porque esto se pone bueno. Al parecer, una de las grandes plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, y está muy interesada en contar con ella para un proyecto ambicioso y a gran escala. Un proyecto que la convertiría en una estrella global. Imagínense lo que esto significaría para su carrera. No solo la expondría a una audiencia global aún mayor, sino que también le permitiría trabajar con un equipo de producción de primer nivel, con guionistas talentosos, directores visionarios y actores de renombre internacional. Y lo más importante, le permitiría explorar personajes más complejos y desafiantes, alejándose de los estereotipos y demostrando todo su potencial actoral. Sería un salto gigante. Un trampolín directo al estrellato. Por supuesto, por ahora todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado oficialmente ni por Demet ni por ninguna de las plataformas mencionadas. Pero donde hay humo, hay fuego, ¿no creen? Y la cantidad de información que está circulando últimamente es bastante considerable. Los insiders de la televisión turca, esos que siempre tienen la primicia, están que no paran de hablar del tema. Y cuando el río suena, ya saben. ¿Qué tipo de serie podría ser? Aquí es donde empieza la especulación desenfrenada,
donde nuestra imaginación vuela libre como un pájaro. Algunos dicen que podría ser una comedia romántica, siguiendo la línea de Erkencikus, pero con un toque más moderno y transgresor, más picante y menos predecible. Otros apuestan por un drama de época, algo que le permitiría a Demet mostrar su versatilidad actoral y explorar emociones más profundas, más complejas y más intensas. Y también hay quienes sugieren que podría ser una serie de acción o thriller, algo completamente diferente a lo que ha hecho hasta ahora, un rol que la saque de su zona de confort y la desafíe como actriz. Personalmente me encantaría verla en un drama. Creo que tiene el potencial para interpretar personajes complejos y atormentados de una manera muy convincente. Imagínense a Demet interpretando a una abogada corrupta, a una espía doble o a una mujer con un pasado oscuro. Sería espectacular. Pero sinceramente confío en su criterio y estoy segura de que elegirá un proyecto que realmente la motive y le permita brillar. Un proyecto que la haga sentir orgullosa y que la impulse a seguir creciendo como actriz. Pero la bomba no termina ahí. Agárrense que vienen más explosiones. Los rumores no solo se centran en el nuevo proyecto sino también en su vida personal. Y es que, como saben, hace poco Demet se divorció de su esposo, el cantante Oğuzhan Koç. Fue una noticia que sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja muy enamorada, una pareja de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, las cosas no siempre son como parecen. Al parecer, la relación se había deteriorado con el tiempo debido a diferencias irreconciliables y la presión mediática, que es un monstruo que devora a las parejas famosas. Fue una decisión difícil, dolorosa y seguramente muy meditada, pero seguramente la más sensata para ambos. Lo importante es que ambos estén bien y que puedan seguir adelante con sus vidas. Ahora bien, aquí viene la parte jugosa. Prepárense para el chisme nivel experto. Desde hace unas semanas, se ha vinculado a Demet con un nuevo galán. Sí, así como lo oyen. Cupido parece haber vuelto a flecharla. Se trata de un actor turco muy reconocido, talentoso y atractivo, aunque bastante reservado con su vida privada. No voy a decir nombres para no avivar más el fuego, para no echar más leña al fuego del chisme, pero si investigan un poquito seguro que lo encuentran. Les doy una pista, tiene una mirada que derrite el Ártico. Al parecer se les ha visto juntos en varias ocasiones, tanto en Estambul como en otros países. Algunos testigos aseguran que se les ve muy cariñosos y compenetrados, que hay una química evidente entre ellos. Pero ojo. Esto también son solo rumores. No hay fotos ni confirmación oficial de ninguna de las partes. Todo son suposiciones, interpretaciones y especulaciones. Sin embargo, la sola idea de que Demet haya encontrado de nuevo el amor nos llena de alegría a sus fans. Se merece toda la felicidad del mundo y esperamos que, si este romance es real, le traiga mucha paz y alegría a su vida. Que encuentre a alguien que la ame, la respete y la valore tal como es. Por supuesto, es importante recordar que Demet es una persona muy discreta y que siempre ha mantenido su vida privada alejada de los focos. Así que es muy probable que no confirme ni desmienta estos rumores, al menos por ahora. Tendremos que esperar a ver qué sucede en las próximas semanas. Tendremos que estar atentos a sus redes sociales, a las noticias de la prensa turca y a cualquier pista que nos pueda dar. Somos detectives del corazón. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir está en un momento clave de su carrera y de su vida personal. Tiene un futuro brillante por delante y estamos seguros de que tomará las mejores decisiones para su felicidad y su éxito. Que siga su intuición, escuche su corazón y que no tenga miedo de arriesgarse. Así que, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, Demet Özdemir podría estar a punto de firmar un contrato millonario con una plataforma de streaming internacional para protagonizar una serie ambiciosa. También se rumorea que ha encontrado de nuevo el amor tras su divorcio. Son dos noticias que, de confirmarse, marcarían un antes y un después en su vida. Dos noticias que la catapultarían al estrellato global y la convertirían en una de las actrices más importantes de Turquía. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas estas novedades y chismes sobre nuestras celebridades favoritas. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero que donde hay humo hay fuego. Y en el caso de Demet Özdemir, el fuego está ardiendo con fuerza. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final.
Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ustedes son mi familia virtual. Ahora sí, llegó el momento de que me cuenten qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les gustaría ver a Demet en una serie de Netflix, Amazon Prime Video o Disney? ¿Qué tipo de serie les gustaría que protagonizara? ¿Creen que es cierto el rumor de su nuevo romance? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber todas sus opiniones y teorías. Conviértanse en guionistas de la vida de Demet Özdemir. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Quiero conquistar YouTube con mis chismes. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, chismes y mucho entretenimiento. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, no crean todo lo que ven, pero sí créanme a mí. Cara guiño.